y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se venga el reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Lo primero que quiero es daros las gracias porque don Pedro al menos se ha ido sabiendo que hay un grupo que atiende a misa y que está en la hora de misa. Porque hoy el pobre don Pedro, que es el párroco de San Ildefonso, de donde vienen los sacerdotes por su mandato, se ha encontrado sin sacerdotes y ha venido él mismo en persona. ¿Por qué no quiere venir? Porque parece ser que él decía que viniera, no le ha obedecido, no ha querido venir. Bueno, por eso no vamos a meternos en su vida, allá cada cual. El resultado, yo le he dado las gracias aquí, luego le he dado gracias cuando se iba para allá, porque no sé si hemos caído en la cuenta de lo que representa tener un sacerdote de la Iglesia Católica hoy al servicio de los 4 gatos que somos los lunes por la tarde. El regalo que es poder recibir a nuestro Señor, porque hay sacerdotes dispuestos a dar ese paso. Entonces, la primera reflexión que se me ocurre es dar las gracias por vuestra asistencia y que no le hemos dado la sensación de que no había nadie, punto 1, y punto 2, porque recemos por él, porque se lo merece, porque ha llevado su responsabilidad hasta decir no me va nadie, pues voy yo, ¿no? Y eso es lo primero que quería deciros. Y lo segundo es recordar por dónde vamos y que el Apocalipsis se nos está acabando. Bien, es verdad que nos queda lo más bueno, lo más guay, lo más bonito. Pero como eso es también un capítulo y se acabó, conviene que vayamos interiorizando todo lo que nos vamos encontrando. Entre otras cosas, las bienaventuranzas que se van dando a lo largo del libro y que ya he llamado vuestra atención en alguna ocasión, porque digo, aquí está la tercera, aquí está la 4ª bienaventuranza que contiene el libro. Os recuerdo aquello de que aunque lo veamos muy malo, hay que confiar en Dios siempre. Claro, hay que aceptar la voluntad de Dios siempre, incluso la del martirio, si es que el Señor nos lo llega a pedir. Por nuestra parte, tenemos que hacer cuanto podamos por salir a salvo, salvo que veas que te lo pide Dios y que no tienes que luchar. Pero si no, hay que luchar. Estamos en el mundo no de bracitos cruzados, ni de aquí me las den todas. Hay que hacer hasta donde yo pueda. Y os ponía la semana pasada el cuentecillo ese de Juan Pablo I, de las 2 ranas y el barreño de leche. ¿Os acordáis, verdad? Aquella rana que no se rindió, que siguió batiendo la leche, la primera se ahoga, porque no había por dónde subir ni dónde agarrarse. Pero la segunda, que siguió en su empeño de batir la leche, lo convirtió en una nata suave donde podía posarse. 2 cosas, o 2 ejemplos nos quería hacer ahí el Papa Juan Pablo I. Primero, que no hay que dejar de luchar en ningún momento, y 2, confiar. Y nos encontraremos al final con la sorpresa
que el que se ayuda, Dios le ayuda, y dicen con verdad. Esto venía a propósito de que como el peor de los males es el pecado, en realidad el único mal, el mejor consejo es el de huir, y nos daba San Juan, que veíamos la semana pasada, que resulta que Jesús pidió al Padre, no quiero que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Os acordáis, no? El pasaje de la pasión en el que Jesús pone su corazón al descubierto, ¿no? Lo que quiere decir huir de ser solidarios con los errores y pecados del mundo, no formar parte de ellos, huir sin salir de él. Y así vamos a empezar leyendo esta cita de San Pablo a los Corintios. No perdáis el capítulo 18, creo, que estábamos de San Juan, del Apocalipsis, pero vamos a buscar 2 Corintios 6, del 14 al 18. En el que se refiere Pablo de que era una ciudad corrompida, como sabéis, Corinto, y no quería decir que se fuesen lejos de Corinto, sino salir de entre ellos, de los pecadores, y que os apartaseis. Segunda Corintios 6, capítulo 6, 14 al 18. No os mezcléis con los paganos, pues ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con un pagano? ¿Qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré y caminaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esto, salid y separaos de ellos, dice el Señor. No toquéis nada impuro, y yo os recibiré. Seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas gracias. O sea, como veis, más clarito no se puede decir, ¿no? Salid entre ellos, no hagáis mezcla con ellos. Afortunadamente vivimos en una sociedad occidental, democrática, y que se puede hacer. Distinto es que en ocasiones nos dejemos arrastrar o nos dejemos hasta cierto punto no es la palabra exacta, compadrear con ellos, y en otras pues lo mejor es cortar directamente, salir de ese ambiente. Y lo que leíamos el otro día en el versículo 5 del capítulo 18 es como dar la razón del por qué ya no se puede llegar a más maldad. Y por ello, de nada valdrá el que la misericordia de Dios no tenga límites. Pero aferrados al mal, ¿el problema cuál es? Pues que no aceptan su perdón y sus pecados se amontonan hasta llegar al cielo. Dice el texto, y fijaos que es entonces cuando dice que Dios se acordó de sus pecados. Dios, que olvida los pecados de quienes se arrepienten, como vemos en varios textos de la Sagrada Escritura, repiten cuando ya nada se puede hacer por cambiar los aferrados al mal, cuando vemos en la Biblia esta metáfora de acordarse de sus iniquidades, el castigo expresado con mentalidad judía es, según el derecho judío, restituir con el doble. Eso ponía en Éxodo 6:7. Y esto se lo sabía muy bien Zaqueo. Cuando converso, Jesús le manda bajar del árbol, dice: hoy cenaré en tu casa. Sabiendo esa cita del Éxodo, o acordándonos de esa cita de eso, que la ley mandaba restituir el doble de lo que habían robado, entendemos mejor las palabras de Zaqueo, que dice: y al que haya robado, le restituiré 4 veces. O sea, que la conversión de Zaqueo era conforme de verdad a la justicia de Dios. Veréis que se repite la doctrina de la justa remuneración. El castigo de los condenados no es el mismo tampoco para todos. Ya Jesús dijo que Corozaín sería tratada con más rigor que Sodoma y Gomorra. E igualmente, cuando puso el ejemplo de 2 malos servidores, dijo: recibiría mayor número de azotes el servidor
que mejor sabía la voluntad del dueño. Esto lo leemos en Lucas 12, ¿no? El curso que veíamos el año pasado. Así hemos escuchado, cuando se envaneció y entregó al lujo, darle otro tanto de duelo y tormento. Y finalmente, sobre esta doctrina, como aquí no hay ningún poderoso, ahí va esta cita del libro de la sabiduría. Los poderosos serán poderosamente castigados. Si soy sincero, al creer que aquí no hay ningún poderoso, ¿a qué viene que os dé esta cita del libro de la sabiduría? Pues viene para los que no somos poderosos, pero porque no podemos, y tal vez lo deseáramos. Y entonces, pues cada uno que nos apliquemos el cuento. Vamos a seguir leyendo donde nos habíamos quedado, del capítulo 18, del 9 al 19. Llorarán y por ella y por allá plañirán los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se entregaron al lujo, cuando vean la humareda de su incendio, de pie a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, de la ciudad poderosa, porque en una hora ha venido su castigo. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ello, porque ya nadie compra su cargamento de oro y de plata, y de piedras preciosas y de perlas, y de lino y de púrpura, y de seda y de escarlata, toda clase de madera aromática, y todo género de objetos de marfil, y todo género de objetos de madera preciosa y de bronce, y de hierro y de mármol. ¿Dice 19? Ah, no, hasta el 19. Sí. Canela y plantas olorosas, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, ganado mayor y ovejas, caballos, carros y esclavos, y personas, y sus frutos maduros, tan apetecidos por ti. Se fueron lejos de ti todo lo precioso y espléndido, se perdió para ti, y ya nunca jamás lo encontrarán. Los mercaderes de estas cosas, los que se enriquecieron con ella, se detendrán a lo lejos por miedo a su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo: ay, ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino y púrpura y escarlata, la que se adornaba con oro y plata y piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó devastada tanta riqueza. Hasta ahí. Todos los pilotos, todos los que se dedican al cabotaje y las tripulaciones y cuantos bregan en el mar se detuvieron a lo lejos. Muy bien. El autor habla en futuro, a pesar del que vimos el lunes pasado, que escuchamos cayó, ya lo explicamos. Y al ser profecía, el profeta lo ve de nuevo como presente. La ruina es ya inminente. Y Juan nos presenta los lamentos de cuantos se enriquecían. Primero, los reyes de la tierra, aliados hasta aceptar el culto al emperador del imperio, para así tener asegurado el poder y sus injustas ventajas. Interesante, ¿verdad? Gritos y lamentos de cuantos se ven afectados en sus bolsillos, siempre los famosos dineros. Gritos y lamentos porque se acabó el lujo, ese lujo excesivo, insultante. ¿Circularían por Roma en aquel entonces revistas llamadas del corazón? Escribió Plinio el Viejo: Roma gastaba anualmente 100 millones de sestercios solo en comercio de perlas con Arabia, India y China. ¿Lo traducimos a pesetas? Entre los 80.000 y los 100.000 millones. Al euro serían 800 millones de euros. 800 o 1.000 de euros. Millones de euros. Habida cuenta de que el septecio era la cuarta parte de un denario y el denario más o menos de 3 a 4.000 pesetas de las de antes. Cuando uno lee sobre aquellos lujos de muebles de maderas exóticas, con joyas incrustadas, cruce de regalos, de figuras de oro macizo, perfumes como el cinamomo, una sola libra valía cerca del 1.000.000 de pesetas.
no extrañan los ayes por los que pierden, lamentos de los marinos, decían su apóstol, habla de los cabotajes, y se hacían ricos gracias al comercio y la trata de esclavos de ellos en muchas ocasiones, esclavos para ser sometidos a aberraciones sexuales o a la arena como gladiadores para diversión de la ramera. Pero bueno, a mí que me importa, yo traigo mi bodega llena de esclavos y cobro, y eso se me acaba. No puede expresar mejor, lo hemos oído, la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte, en una hora ha venido su juicio. Y esto fue para aquellos poderosos, adinerados, inmorales, y los adinerados de hoy no gritarán también con lamento cuando les llegue su hora. Ese desgraciado dicho de que tanto tienes, tanto vales, tendría que acabar diciendo, tanto vales durante el corto tiempo que vas a disfrutar. Y después, seguimos leyendo, del versículo 20 al 24. Regocíjate con ello, oh cielo, y los santos y los apóstoles y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. Un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar, diciendo, con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los citaristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros, ni artesano de ningún arte será hallado jamás en ti, y la voz de la muela no se oirá ya más en ti. Vale. No sé si estamos leyendo lo correcto, porque... ¿Ese es el 19? No, es que ha leído 20. Sí, pero del 20 al 24. Ah, pues me falta uno. Eso. La luz de la lámpara no lucirá más en ti, ni se oirá más la voz del esposo y de la esposa, porque tus comerciantes eran magnates de la tierra, porque con tus maleficios se han extraviado todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados sobre la tierra. Esto es. Bueno, pues al repetirse circunstancias hemos de repetir las interpretaciones que ya hemos oído otras veces, ¿no? A propósito del regocijo de la alegría de los santos, de los apóstoles y de los profetas, se debe a la ruina y condenación de los malos. Ya recordamos que la alegría es porque termina su poder y con él sus tremendas persecuciones. Y alegría porque sirve de aliento para los cristianos que ven cómo se cumplen las promesas del cese del mal y el triunfo del bien. Y por otro lado, que la justicia divina ha sido cumplida, que si atributo divino es su misericordia, también lo es el de la justicia. Y el creyente acepta el cumplimiento de la justicia divina por el sacrificio de Cristo, pero el que rechaza la sangre de Cristo, el que rechaza su misericordia, sufre las consecuencias de la justicia divina. Interesante citar el regocijo cuando dice santos, apóstoles y profetas. Y como santos cita el Nuevo Testamento a los cristianos en general. Como ejemplo, pues montones de citas que tenemos en los Hechos de los Apóstoles, que considera santos a todos los cristianos, o el mismo Pablo escribiendo a los Corintios en segunda carta, cuando dice lo mismo de los cristianos de Acaya, provincia romana de Grecia, y se dirige a ellos como los santos. Y si queréis un recuerdo más cercano, el de la homilía del Padre de hoy. Somos santos, es nuestra identidad, y tenemos que hacer lo posible por ser consecuentes con lo que somos. Que no estamos salvados, sí estamos salvados, en potencia, como ya hemos dicho otras veces. Pero aunque tenga millones aquí en la quiniela de esta semana, hasta el lunes no se hará válido, que no puedo cobrarla. Sí, ya soy santo, ya soy millonario, pero pues esto nos pasa a nosotros. Llegará el momento en que por misericordia de Dios, no por nuestros méritos, esa santidad se ponga de manifiesto, pero que nos entre en la cabeza que es nuestra identidad, la de ser santos.
Y el final es la profecía de la ruina explicada en el versículo 21. ¿Me queréis leer el 21? A ver si estoy caminando bien. Un ángel poderoso levantó una piedra, eso sí, como una rueda grande de molino, y la arrojó al mar diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Y no será hallada, sí, estamos leyendo aquí. El final es ese, que con esta metáfora de la gran piedra arrojada al mar, como arrojada con tal ímpetu, será arrojada Babilonia la grande, y ya ni la encontraremos, porque dice, ya no será ni hallada. Se acabaron las fiestas, las músicas, el ruido de la muela, no habrá ni moliendas ni ruido de trabajo, todo muerto, ni volverá a lucir su luz, ni habrá voz de esposo y esposa. Veis que el cuadro es muy expresivo y por otro lado dantesco. Lo que no quedó borrada fue la sangre de tanto profeta y santo degollado. El mensaje es permanente. La persecución es pasajera, pero el mal no prevalece. El premio sí será eterno. Toda esta revelación es historia, sí, sin duda, y eficaz la visión profética para fortalecer la fe en aquellos primeros cristianos que tanta persecución sufrieron. Pero es también una visión escatológica, la que conduce al fin, eso significa lo de la escatología, es trascendente porque su hilo conductor nos lleva hasta la total y definitiva victoria de la Iglesia. Y cuando acabemos esta historia tendremos el diablo más la bestia, perversión, condenación. Y por contra, Cristo y la Iglesia, santificación, felicidad eterna. Y con esto ya llegamos al antepenúltimo de Apocalipsis, porque empezamos el 19, el versículo 19. Y comienza este capítulo con un cántico triunfal en el cielo. Exultación de los santos. Ha llegado la hora de las bodas del Cordero. La novia, vestida de blanco y lino resplandeciente, en contraste con las sedas de púrpura y escarlata de la ramera, que recordaréis. No olvidemos que la Iglesia es sin mancha ni arruga. Eso nos lo dice San Pablo. Lo he repetido varias veces y no hemos buscado nunca la cita. Lo dicen los Efesios. Vamos a buscarla hoy por curiosidad. Efesios 5:27. Para prepararse una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa y perfecta. Esto es. Hay, como veremos, todo un aire de fiesta litúrgica por esta boda de Cristo y su Iglesia. En violento contraste con los lamentos del capítulo anterior que veíamos con la Roma hecha desaparecer, de esa piedra final que hemos leído que desaparece. Ahora se escuchan cánticos de triunfo por la ruina de Roma. Y Juan no dice ahora ver, sino oír. Y oye el aleluya, el alabad a Dios a una inmensa muchedumbre. Los lamentos del capítulo anterior eran, recordaréis, de negociantes, de poderosos, de fornicarios, los privados de sus poderes, de sus placeres, de sus dineros, y les duró poco la alegría. Sin embargo, la de los salvados será eterna. La victoria está asegurada, pero hay una duda: ¿victoria parcial o victoria final? Porque de la misma manera que Jesús en su discurso escatológico no aparece separada la ruina de Jerusalén, que fue en el año 70, y el fin del mundo, que está por llegar, tampoco aquí separa San Juan la caída de Roma del fin del mundo, lo que hemos de tener en cuenta al escuchar el texto. Ya sabemos que el Apocalipsis, como en las grandes teofanías, cuenta con temas conceptuales
y que se van repitiendo con nuevas variantes. Vamos a empezar a leer este capítulo 19, los 3 primeros versículos. 19 del 1 al 3. Después de esto, oí como un gran clamor de numerosa multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues juzgó a la gran prostituta, la que corrompía la tierra con su fornicación, y vengó en ella la sangre de sus siervos. Y segunda vez dijeron: Aleluya, y su humareda sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos. Ahí es, hasta ahí, eso es. Hemos oído bien, los que cantan el aleluya son muchedumbre numerosa. Y ahora vamos a pegar otra vez un salto a Lucas. ¿Os acordáis cuando preguntaron a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La contestación dice mucho, lo recordamos. Lucas 13, 22 al 27. Recorría ciudades y aldeas, enseñando y siguiendo su camino hacia Jerusalén. Le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Una vez que el amo de casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado nuestras plazas. Él dirá: os repito que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos, obradores de iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes cuando viereis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Perfecto. Me interesaba recordar eso. ¿Cómo les llama Jesús? Obradores de iniquidad. Esto contesta bastante. No dice si pocos, si muchos, pero el versículo 27 es elocuente, en donde dice que solo se condenan los obradores de iniquidad. Esos son los que se quedan fuera. Por eso hemos repetido, y lo seguiremos diciendo, que se condenan solo los que quieren, los que se hacen agentes de iniquidad. Y para eso hay que rechazar a Jesucristo. El Apocalipsis parece sí contestar a la pregunta que hicieron a Jesucristo, y así son pocos los que se salvan. Pues responde el Apocalipsis: muchedumbre numerosa. ¿Pues vale? Pues ahí ya ha contestado algo, Y el Apocalipsis es palabra de Dios. Y el Apocalipsis apunta al fin del mundo, apunta al final. Luego, ya tenemos la respuesta y la contrarrespuesta. El por qué no se salva. Porque se hacen, o somos, vamos a meternos todos, aunque la misericordia de Dios nos saque de ese fango, obradores de iniquidad. Daros cuenta que en la doxología, salud, gloria, etc., se repite lo de salud y salvación. Así lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 11, en el capítulo 12. Es que la salvación o salud que ellos ya han obtenido lo atribuyen a Dios y al Cordero. Volvemos a repetir que solo Dios salva, y como salva a cuantos aceptan su salvación, ya sabéis los demás sobre los condenados. El versículo 2 de los 3 que nos ha leído Josefina, no creo que los dos la ha leído, pudiera tener una gran revelación. Por un lado dice: verdaderos y justos son tus juicios, porque has condenado a la ramera. ¿No os parece que si Dios juzga con juicio justo, no se salvaría nadie? Nadie. La cosa no ofrece duda. Si Juan ve salvado a una inmensa muchedumbre, si el juicio es justo y verdadero,
si según atributo de Dios, entre los que está la justicia, puede sufrir detrimento, es que la justicia de Dios ha quedado satisfecha. Qué bien lo anticipó el Espíritu Santo cientos de años antes, valiéndose de Isaías al revelar la redención vicaria, que la veremos en esta cuaresma. No se nos olvide que estamos en tiempo de cuaresma, que estamos en plena ascesis, que la cuaresma no es el miércoles de ceniza y luego los viernes que nos vayamos encontrando, y posiblemente lo hayamos ya tipificado con que hoy toca pescado y hacer un poquito de ayuno y oración y limosna, pero eso es para toda la cuaresma. Para hoy, que es lunes, para mañana, que es martes, también, para todos los días. En todos los días, oración, ayuno, limosna, en todos. Y en el capítulo 53, Isaías, cuando habla de quién redime y cómo redime, porque es una joya todo el capítulo 53 de Isaías, pero una joya que parece que tenía la bola de futuro escribiendo, porque nos va a decir en ese capítulo 53 de el vicario de Cristo, sobre mis espaldas araron, o sea, es el Mesías doliente, pero perfectamente definido, porque luego así ocurrió. Por tanto, también no dejemos de mano este profeta Isaías y el Cordero que paga por todos nosotros, ¿no? San Pablo nos dirá que se hizo pecado por nosotros y que se hizo maldición por nosotros, así explícitamente en la segunda de Corintios, en el capítulo 3 de Gálatas. Por no salirnos del tema, no os mando a buscar las citas, pero a todos os suenan, ¿no? Que se hizo pecado, que se hizo maldición por nosotros. Volvemos a lo nuestro. Inmensa muchedumbre vio Juan cantando el aleluya, pero nadie estaba allí por merecimientos propios. Como ilustración diremos que ese grito de aleluya, alabad a Dios, tan usado por el pueblo judío, solo aparece en este libro del Nuevo Testamento. Y como sabemos que fue muy pronto usado en la liturgia cristiana, quiere decirse que los primeros cristianos ya conocían el Apocalipsis, mejor que nosotros, que nos ha dado por estudiarlo y desglosarlo este curso. Y eso justificaba el por qué San Juan no aclara su significado, siendo palabra hebrea, les era conocida, la aleluya. Y al igual que vimos en el versículo 20 del capítulo anterior, y volveríamos sobre él, parece como si nos dijese que el motivo de la alegría de los salvados es la condenación de los réprobos. Han juzgado a la ramera, has vengado la sangre de tu siervo, dice el versículo 2. Y algunos se preguntarán, ¿es posible que sientan alegría al ver venganza? Aclaremos. Olvidándonos de los réprobos, la venganza es contra el mal. Es el mal el que ha sido destruido. Y esto es causa de inmensa alegría. Y es que no puede interpretarse de otra manera, porque supondría, como dice Barsotti, sofocar cuanto hay de bueno en las almas, en nuestras almas. No, la venganza de los santos es la restauración del orden violado. Podemos entenderlo mejor si decimos el bien ha sido vengado. El santo ve únicamente a Dios. No puede ser su alegría la condenación de las almas. Luego la alegría, en consecuencia, es de la visión de Dios. Es ver a un Dios sin sombra alguna y todo lo que no sea Dios ha desaparecido. Tal es así el inefable gozo, la felicidad inamigable que produce la visión beatífica. Pero hay un razonamiento que hace también Barsotti, que causa cierto espanto.
lo simplificaremos, dice. El mal, de alguna manera, se identifica con el ser. El ser se identifica con el mal. El obrador del mal, o sea, es el pecador, es de alguna manera el mal encarnado en ese pecador. Luego, el aniquilamiento del mal se convierte en condenación del pecador. Y este autor termina el comentario con estas palabras que os decía que causan espanto. ¿Cómo es posible eternamente una oposición de la criatura a Dios? Se trata de un misterio sublime y terrible a la vez, de un pavoroso misterio que al mismo tiempo revela hasta qué punto es serio el amor de Dios. O dicho de otra manera, traducirlo así a Román Paladín, nuestras acciones tienen peso divino, tanto que con él el hombre puede resistir eternamente a Dios, desgraciadamente. Y el siguiente versículo, el 3, lo que hace es añadir que el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. Lo vamos a dejar aquí. Primero porque ya es la hora y segundo porque me parece oportuno que dentro de 15 días lo tomemos en este punto, porque el lunes que viene os libráis de mí. Un mejor orador que yo os llegará, segurísimo. Venga, vamos a retar la vez. Que digas qué significa aleluya. Aleluya. Alegría, tío. Alabemos a Yahvé. Y alabemos a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué alegría? Alabemos a Dios. Claro. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, y cuyo rostro se llama los santos, Señor, los santos. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza mía, que no decae con los años, sino que brilla la eternidad. Mañana el sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del enfermo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de la mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la